Pues bien, también se dice que obstaculiza la solución de problemas, definitivamente sí. Por ejemplo, los pensamientos condicionan directamente a la conducta. Es decir, si a mí se me presenta un problema X y yo lo voy a interpretar de manera negativa, catastrófica, ¿no? No me va a ayudar a buscar una correcta solución. Miedo, también los pensamientos negativos nos causan miedo. Se dice que el miedo es una emoción negativa y uno de los pensamientos negativos da fuerza a este miedo. Por ejemplo, se dice que en el área de la pareja nosotros tenemos miedo al abandono, ¿no? Y piensas, mi pareja me va a dejar, me es infiel, ¿no? Lo que hacemos con estos pensamientos negativos, estamos alimentando esta emoción del miedo, ¿no? Pues bien, ahora que ya tenemos claro en qué consiste, qué son los pensamientos negativos y sus consecuencias, quiero que se tomen un minuto y cada uno de ustedes traten de identificar qué tipo de pensamiento negativo les ha venido por la mente, o en estos últimos días les ha estado rodeando, o en estos meses a raíz de la coyuntura. Tomémonos un minuto y pensemos qué tipo de pensamiento, tratemos de recordar qué tipo de pensamiento negativos nos está causando daño en estos días. Pues bien. Ya. Quizás algunas personas llegaron a identificar ese pensamiento negativo. Los que llegaron a identificar, más adelante les vamos a decir las estrategias cómo modificarlos. Y los que no llegaron a identificarlos, también vamos a darles, les vamos a dar los pasos, cómo identificar ese pensamiento negativo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, por favor? Ya, si no tiene ninguna pregunta, pasamos a lo siguiente. Pues bien, junto con Geraldine, hemos elegido 5 estrategias para cambiar los pensamientos negativos, los cuales, pues, al final del webinar, cada uno va a ver qué estrategia se adecua más al tipo de pensamiento negativo que suelen tener, ¿no? Pero para ello, quiero hacer hincapié que los pensamientos, tanto como la conducta y las emociones, son aprendidas. En este aprendizaje va a influir la familia, va a influir la cultura, la educación, las amistades, nuestras experiencias que hemos vivido, ¿no? Van a influir. Natalie. Sí, dime. Natalie, tenemos una pregunta en el chat. Jenny nos consulta cómo poder diferenciar un pensamiento negativo de un presentimiento, o un pensamiento negativo de coincidencia en actitudes que te llevan a pensar de alguna manera. A ver, ¿me podrías repetir, por favor, la pregunta? Sí, claro. Vamos por la primera parte. ¿Cómo diferencia un pensamiento negativo de un presentimiento? ¿Cómo diferenciamos los pensamientos negativos de un presentimiento, me dices? Así es. Ya. Los pensamientos negativos, como ya le había dicho, se convierte en un patrón que tenemos por decirlo, a diario, que ya nos causan daño tanto en nuestra salud mental como física, ¿no? Mientras que un presentimiento, podríamos decir, se te da en ocasiones, en una situación específica, ¿no? Eso, o sea, si tú quieres diferenciar eso, tienes que ver que tu pensamiento negativo ya es como un patrón que lo vas a experimentar siempre,
hacia una área, pues no puede ser familiar o un área del trabajo. Esa es la diferencia. ¿Me podrías decir cuál era la siguiente pregunta, Glenn? Quizás para que quede un poquito más claro, voy a dar un ejemplo. Un presentimiento quizás sea por ejemplo, a veces muchos solemos relacionarlo cuando nosotros soñamos mal, ¿no? He tenido un mal sueño, quizás hoy día pase algo, presiento que el día de hoy me va a pasar algo de malo o a un familiar, ¿no? Eso tú ya estás imaginándote, estás presintiendo, mientras que en un pensamiento negativo ya es un patrón que vas a dar hacia determinadas situaciones. Es decir, por ejemplo, en esto del ejemplo que di de la madre de familia, ella suele pensar así cada vez que su hijo no viene. Tiene ese patrón de pensar así. En eso estaríamos diferenciando, que se nos presenta a diario, ¿no? Es un patrón repetitivo. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre las estrategias. Como les estaba mencionando, los pensamientos, así como las conductas y las emociones se aprenden, en el cual influye pues la familia, la cultura, la educación. También nosotros lo podemos desaprender, esos pensamientos negativos, ¿no? Los podemos modificar, los podemos cambiar. Para ello, la primera estrategia para poder cambiar esos pensamientos negativos es identificar tus pensamientos negativos. Este es el primer paso que uno debe hacer. Y quizás me pregunten, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo puedo identificar mi autodiálogo negativo que tengo? Pues bien, tú vas a tomar como una alerta tu emoción, una emoción negativa o una conducta inadecuada en cualquier momento del día. Luego que tú ya tomas como alerta esa conducta o esa emoción negativa, te detienes un momento y ves en qué situación te encuentras. Tratas de ver el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Luego que ya identificaste esa situación en la que te encuentras, tratas de ahondar a tu pensamiento, tratas de recordar qué es lo que estaba pensando, qué es lo que me hizo sentir de esta manera, qué es lo que me hizo actuar de esta determinada manera, ¿no? Recuerda que estos pensamientos hay que tratar de observarlos como si se tratara de una película en cámara lenta. Una vez que lo hayas identificado, no trates de esconderlo, no trates de bloquearlo, acéptalo tal y como se te presentan. Quizás muchos le digan, señorita, qué vergüenza, ¿cómo pude haber pensado así o cómo puedo pensar de esta manera? Pues no, ustedes, ese es el primer paso, no esconderlo, aceptarlos tal y como se presentan. A ver, ahorita voy a dar un ejemplo quizás para que pueda quedar más claro. Cuando una persona, una señora, quizás acá alguien se va a sentir identificado con este ejemplo o algo similar les ha pasado en algún momento. Un fin de semana, digamos, la señora siente tristeza, casi todos los fines de semana siente tristeza. Y ella lo que hace es detenerse y verificar, pues, en qué contexto me encuentro, ¿no? En qué circunstancias. Y la señora se da cuenta, el esposo se ha ido a trabajar, es fin de semana, casi todos los fines de semana el esposo llega tarde. Ya. Identificó la situación, pero lo que ella tiene que hacer, luego de identificar la situación en que se encuentra, es en qué está pensando, ¿no? Tratar de recordar, como les dije, como si se tratara de una cámara lenta, recordar ese pensamiento. ¿Por qué estoy sintiéndome así? Mi esposo quizás me está siendo infiel, quizás esté saliendo con otra persona, por eso llega tarde, y justamente los fines de semana llega tarde a casa. Bueno, ya identificó la señora el pensamiento, que es pues que piensa que su esposo le está siendo infiel.
Una vez que nosotros identifiquemos nuestros pensamientos negativos, que es el primer paso, pasamos a la siguiente estrategia, que es debatir ese pensamiento. Esto va a tratar de buscar la validez de ese pensamiento, luego de la validez buscar la utilidad, y adicional a eso, crear un pensamiento alternativo que sea más beneficioso. En la validez nos vamos a realizar preguntas como, ¿en qué me baso para pensar de esta manera? ¿Qué evidencias tengo? ¿No? En el ejemplo anterior que les di, acá la señora puede hacerse las preguntas, ¿qué me hace creer que mi esposo me está engañando? ¿Tengo alguna prueba que mi esposo me esté engañando o alguna evidencia, alguna vez me ha engañado? Quizás ella se responda, no tengo ninguna prueba, pero el esposo de mi amiga sí le ha engañado, y si a ella lo ha hecho, a mí también me lo puede hacer, ¿no? Va dando fuerza ese pensamiento. Bueno, si nos vamos, digamos que tiene alguna prueba también la señora. Sí, una vez me fue infiel. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? El siguiente paso es la utilidad de ese pensamiento. Ver qué tan útil es pensar de esta manera. ¿Es beneficioso pensar de esta manera? ¿Nos está dando solución de pensar de esa manera? Es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que no, al contrario, lo único que nos está dando, teniendo este tipo de pensamiento, nos está dando estrés, nos está dando ansiedad, quizás tenemos conductas inadecuadas, ¿no? O cuando el esposo llega, nosotros ya le estamos mirando con una mala cara o no lo atendemos, cosas así, porque ese pensamiento negativo ya está influyendo en tu conducta. Y cuando tú ves la utilidad de ese pensamiento, no te está trayendo nada bueno, ¿no? Y una vez que vas quitando fuerza ese pensamiento, entra a tallar los pensamientos alternativos, que consiste en crear un pensamiento más realista, un pensamiento que sea más beneficioso para ti, donde tú lo puedas sustituir ese pensamiento negativo por un pensamiento más beneficioso, más positivo. A ver, quisiera, después de haberles explicado, quizás algunos han identificado algún pensamiento que, que les está pasando hoy en día a raíz de la coyuntura que estamos viviendo. ¿Alguien me podría decir, por favor, si llegó a identificar su pensamiento? A ver, chicos. ¿Alguien? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Se me escucha bien? Buenas noches con Sí, todos. sí, sí se le escucha. A ver. ¿Qué tal? Quería comentar, bueno, más que comentar, quería ver esos comentarios de ustedes relacionados a su experiencia que tienen y sobre el tema nos están enseñando. Es que referente a esta coyuntura, como ustedes mencionan, siempre se generan pensamientos negativos, ¿no? Y en mi caso, uno que se me ha venido a la mente todo ese tiempo es el tema del contagio en mi familia, ¿no? Específicamente en mis padres. Como yo trabajo de forma remota, a veces no tengo el tiempo, de repente en el día a día, o a veces los fines de semana de ir a hacer las compras, ¿no? En el mercado, y tengo ese temor de que se puedan contagiar mis padres, ¿no? Y estar en toda esa preocupación, todo el ida y vuelta de solucionar ese problema. ¿Qué me recomendarían en su experiencia y en lo que ustedes tienen en esos temas para mejorar ese pensamiento? Pues bien, Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Tú me das de entender que tu pensamiento negativo recurrente es el miedo a que tu mamá, o pienses que tu mamá se va a contagiar cada vez que va al mercado, ¿no? Que tus padres cada vez que van al mercado. Sí, Ya, genial. Mira, si vamos al debate del pensamiento, porque ya lo tienes identificado, si vamos al debate del pensamiento, si vemos la validez de ese pensamiento, es válido, porque todos con esta coyuntura que estamos viviendo somos propensos a contagiarnos, ¿no? Es válido.
Entonces, tú puedes ahora pasar a ver la utilidad de ese pensamiento, ¿no? Plantearte preguntas si te va a dar soluciones, te es beneficioso pensar que tu mami se va a contagiar, ¿no? Al contrario, tú te das cuenta que si tú sigues pensando de esa manera, está afectando en tu trabajo, quizás no te puedas concentrar bien, quizás te produzca ansiedad. No te es útil pensar así. Tú tienes que hacerte esas preguntas tú mismo. ¿Me es beneficioso pensar de esta manera? ¿Me está dando alguna solución? Vas quitando, realizándote esas preguntas, vas quitando fuerza a ese pensamiento, Eduardo, ¿no? Una vez que ves la utilidad, te das cuenta que ese pensamiento, por lo contrario, a ti te está causando daño, ¿no? Te está causando daño, pasas a armar o a crear un pensamiento alternativo, ¿no? ¿Por qué no pensar, a verte, a una pregunta, ¿por qué no pensar, mi mami no se va a contagiar yendo al mercado porque está yendo con todas las medidas? Está yéndose protegida como debe de ser, con su mascarilla, su protector facial, ¿no? Como ya sabemos. ¿Por qué no pensar de esa manera, Eduardo? Eso sería un pensamiento alternativo. Crear un pensamiento positivo que sustituya a ese pensamiento negativo, ¿no? Y si vas a pensar de manera positiva, pues tú vas a poder trabajar tranquilo, te vas a ahorrar de estar preocupándote, de sentirte ansioso. ¿Me entendiste, Eduardo? Esto podrías practicar esta estrategia. O quizás más adelante también vamos a hablar de más estrategias y tú vas a ver cuál de todas las estrategias que hemos dado de conocer el día de hoy se adecua más al tipo de pensamiento que tú estás teniendo. Espero haber resuelto tu duda, Eduardo. ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Gracias. Lo tomaré en cuenta. Gracias. Genial. Gracias a ti, Eduardo. Pues bien, ahora vamos a pasar a la siguiente estrategia, la cual Geraldine Ramos les va a hablar de la siguiente estrategia para cambiar los pensamientos negativos. Adelante, Yerita. Ok, muy buenas noches, Natalie. Buenas noches con todos. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque veo que aún ustedes siguen planteándonos las preguntas de por qué un pensamiento negativo no podría funcionarnos como algo preventivo. Justo ahí es donde voy a aclarar un poco ese tema. Básicamente los pensamientos negativos sí, son parte y son parte fundamental del hecho de que nos permitan de repente estar alertas o poder estar pendientes de repente de alguna situación en la cual nosotros nos podamos ver expuestas de repente a un riesgo, ¿no? Eso es muy distinto. Y eso es, de alguna manera, ese tipo de pensamiento negativo es válido y nos es eficiente en esas situaciones. Pero básicamente nosotros lo estamos dirigiendo a que ya un pensamiento negativo se vuelve algo, valga redundancia, algo nocivo, algo negativo en nuestra vida cuando esto se da de manera constante, repetitiva, ya se vuelve un patrón, como acaba de mencionar Natalie. Y de esta manera esto influye tanto en nuestro bienestar, tanto psicológico como físico. Ya viendo, creo aclarado un poco el panorama de lo que es realmente el pensamiento negativo y para qué va dirigido este tipo de estrategias, vamos a continuar con la tercera estrategia. ¿Les parece? La tercera estrategia en esta oportunidad tiene el título de aserción encubierta. Se preguntarán qué básicamente trata la aserción encubierta. Bueno, esta se divide en dos habilidades. Aquí les voy a plantear un ejemplo para que lo puedan comprender un poco mejor. Por ejemplo, yo perdí a mi abuelita hace unos meses. Entonces, yo tiendo a tener pensamientos como, por ejemplo, por mi culpa ella falleció, o yo pude hacer más para que ella pueda siga con vida, no hice lo suficiente, no apoyé lo suficiente, o entre otros pensamientos que se nos puedan venir a la mente en ese momento, como vuelvo a repetir, de manera constante y recurrente. Entonces, ya viendo, por ejemplo, ¿no? Presento ese tipo de pensamiento. Aquí es donde voy a poner en práctica recién esta estrategia, que empieza con la interrupción de pensamientos.
¿cómo podemos interrumpir este tipo de pensamientos negativos que nos perjudican en nuestro día a día, tanto en índole laboral, familiar como social? Pues de la siguiente manera. En este caso, yo pongo en práctica los siguientes términos, como por ejemplo, se me viene a la mente esos tipos de pensamientos, pues yo me digo como que basta o tranquila, ¿no? En este caso, ustedes pueden atribuir el término que mayor se les acople o se les sea más factible o más cómodo, ¿no? Dependiendo de cada situación, porque como sabemos, todos tenemos experiencias y vivencias distintas. Por ende, pensamos y sentimos distinto. Estas simplemente son ciertas pautas que nosotros les hacemos llegar para que ustedes las puedan poner en práctica. Bueno, ya habiendo establecido este tipo de términos como basta o calma, pasamos a la siguiente habilidad, que es la sustitución de los pensamientos. ¿Cómo sustituimos estos pensamientos de fue mi culpa o debía hacer más por algo positivo? Por ejemplo, en vez de decirnos ese tipo de pensamientos, podemos replantearnos esa idea y decir, bueno, sé que hice lo suficiente, puse todo de mi parte, apoyé hasta donde pude, yo sé que ella lo sabe desde el cielo, ella nos cuida desde el cielo, tanto a mí como a mi familia, entre otros tipos de pensamiento. Esto varía obviamente de acuerdo a la situación o el contexto en el cual se suscite, ¿no? Eh, esta, este acontecimiento. Simplemente les plantea este ejemplo como para tener un poco más claro a qué va enfocado este tipo de estrategia y cómo poder aplicarlo. Ya teniendo claro este tipo de estrategia, vamos a pasar a la siguiente, la cual tiene como nombre la solución del problema. Esta cuarta estrategia nosotros la hemos dividido en 5 pasos esenciales para poder identificar estos pensamientos, afrontarlos y cómo en base a ello obtener una respuesta eficiente, claro está. Empezamos con especifica tu problema. Aquí, ¿qué nos quiere decir especificar nuestro problema? Bueno, esto va básicamente relacionado a que identifiquemos una situación. Les voy a poner un ejemplo que normalmente se da en la vida cotidiana y nos ha pasado en algún momento a alguno de los que se encuentra hoy día ahorita en el webinar. Por ejemplo, yo me encuentro, a título personal, yo me encuentro yendo a mi centro de labores y al momento de estar dirigiéndome a mi oficina, pues me cruzo con mi compañera Ana y por educación y por cordialidad la saludo. Justo en el transcurso de que yo estoy yendo, ella regresa, pero no me responde el saludo. En ese momento, pues a mí se me vienen una serie de pensamientos negativos, como por ejemplo, Ana es una malcriada, o tal vez se cree superior a mí, como para no responderme, entre otros tipos de pensamientos. ¿Y qué es lo que o sea, de qué manera nos va a servir esta estrategia? A que nosotros no actuemos o no demos respuestas inmediatas o automáticas. Que estas, lamentablemente, siempre van a estar acompañadas de una alta carga emocional, ya sea de cólera, de furia, ¿no? Estas emociones que de alguna manera van a hacer que nosotros evitamos conductas poco adaptativas y pues, como consecuencia, en vez de solucionar esta problemática, se puede agrandar más, ¿no? Entonces, básicamente, el primer paso es, ya pasada la situación, yo pasé eso, me voy a mi oficina, me siento y identifico el problema. ¿Qué fue lo que pasó hace un momento? Luego va acompañado de perfilar tu respuesta. ¿De qué consta? De pues hacerme o plantearme las siguientes interrogativas, que son, por ejemplo, ¿qué acaba de suceder? ¿Cómo se suscitó? ¿Qué gesto yo pude ver o expresión facial en Ana que pude percibir al momento de saludarla? Pues yo, y ahí donde me respondo, ¿no? Al momento de plantearme esas interrogativas, pues voy acompañada de la respuesta para clarificar un poco más estas ideas. Bueno, yo pude percibir en su rostro cierta gesto de incomodidad, preocupación, molestia. Bueno, y ahí es donde me permite saber, bueno, tal vez, o plantearme otras opciones, ¿no? Tal vez ella tuvo un mal día, o tuvo problemas en su casa, o en el trabajo. Entonces, esto podemos percibir que ya hace que nuestra dosis o carga de repente de emociones, acompañados siempre de estos pensamientos negativos, disminuya, ¿no? Y ya sea más objetiva nuestra visión hacia ese tipo de situación que acabamos de vivir. Bueno, ya habiendo
desmenuzado, por así decirlo, cómo es que se dio la situación y por qué y qué es lo que yo observé, hacemos una lista de alternativas. Mientras esta sea mayor, mejor, porque pues nos da un panorama un poco más amplio, ¿no? A ver, yo empiezo con la lista. Por ejemplo, yo lo que optaría sería de repente por acercarme a su oficina, conversar con ella y decirle qué es lo que sucede, ¿no? Si de repente en algún momento yo dije o hice algo malo por lo cual ella no respondió a mi saludo u otra situación. A ver, ya le di un pequeño ejemplo y ya sabiendo cuál no es la situación problemática que en este caso se dio, ¿ustedes cómo creen que podrían actuar o qué conducta podrían emitir en ese momento? Me gustaría poder escucharlos, por favor. Hola, ¿Alguno? hola, ¿se me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues escuchando un poco el caso, yo creo que también podría ser una alternativa, tal vez hablar con ella, comunicarme, pero no de una manera tal vez pública, ¿no? Sino hacerlo pues, de una manera un poco más privada, donde predomine la privacidad entre los dos. Por ejemplo, puede ser a la hora de salida o una hora de descanso, y pues preguntarle, realizar una comunicación entre las dos partes, tanto mía como la de Ana, y pues aclarar si es que tiene alguna incomodidad desde mi parte, tal vez si que realicé alguna acción negativa que tal vez lo pueda pues crear esta mala perspectiva o esta incomodidad que viene tal vez de mí, ¿no? Pues y después luego pues plantear alguna solución, creo yo. Ok, muchas gracias, Omar. Sí, totalmente. Una de las conductas que se pueden tomar en ese momento es, pues, ¿no? La opción que dice, adicionando a nuestra lista de alternativas. Tú has evaluado que, pues, de repente sus gestos, ¿no? Te han comunicado que en ese momento ella se encuentra con comodidad y malestar, entonces, por ende, tu opción sería conversar en privado cuando ya haya más calma y tengan tiempo de poder dialogar acerca de lo sucedido. Muchas gracias por tu participación. Justo voy a esto, a que pues él no se centró solo en el hecho de voy y hablo con ella de manera frontal, sino también evaluó el hecho de las consecuencias, justo que ese paso dice, hay que prever nuestras consecuencias. Bueno, probablemente si yo hubiera ido de manera frontal a hablar con Ana, ¿no? Y decirle qué sucede, pues tal vez ella por el trabajo no me haya podido responder, o de repente me responda de una manera muy efusiva, apresurada, y en vez de solucionar o aclarar ese tema, pues se agrande totalmente, ¿no? Y es lo que no se desea, creo yo. Entonces, la opción que nos pudo brindar Omar es ir a esperar en otro contexto, en otro momento, otro ambiente y dialogar con ella. Entonces, como consecuencia, esto va a permitir que yo con Ana converse Geraldine, de manera más tranquila, Geraldine, ella pueda explicarme lo sucedido. Sí, buenas Geraldine, noches, te escucho. sí, soy Natalie, estoy leyendo los comentarios. Por ejemplo, acá Manuel Vargas, Sí, dime. dentro de la lista de las alternativas, Manuel Vargas dice, yo le preguntaría de frente si tiene algún problema, así se ahorran malos entendidos, ¿no? Es válido. Luego tenemos el comentario de Raquel Martínez, que dice, Raquel Martínez también dejó un comentario donde dice, fomentar la comunicación asertiva, por ahí empezaría. Esos son los dos comentarios que dieron como respuesta a tu pregunta. Ok, muchas gracias por haber compartido su respuesta conmigo. Sí, primero voy a pasar a responder a Manuel. Bueno, en esta ocasión, justo como lo que estaba mencionando hace unos segundos, sí, bien es cierto, a veces de manera frontal ir y conversar para que esto no se alargue, pero también, como yo digo, que es el paso siguiente, tenemos que evaluar la consecuencia de nuestras conductas. Si realmente ir y confrontar a la otra persona
va a ayudarnos a resolver el problema o no. En esta situación o en este caso, el ejemplo que acabo de plantear, definitivamente no nos iba a ayudar, iba a hacer que el problema sea grande o que se intensifique más, ¿no? Entonces es lo que no se desea. Creo que estas estrategias que nosotros estamos brindándoles son para que ustedes la apliquen en su día a día y pues para que sean beneficiosos para ustedes y puedan ayudar a solucionar ciertas situaciones o problemáticas a las cuales se vean expuestos y no todo lo contrario, que sería pues intensificar, ¿no? Las mismas. Con respecto a Raquel, me parece muy válido su comentario también y lo comparto. Creo que la comunicación efectiva es lo esencial en todo trato, relación, ya sea, como digo, de índole laboral, familiar o amical, porque siempre escuchar tanto a la otra persona, tener una escucha activa, bien desarrollada, como el hecho de poder expresar lo que sentimos y pensamos, siempre nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Nos va a llevar a poder entender a los demás y que los demás también puedan comprendernos, ¿no? Nuestro sentir o nuestro pensar. Bueno, ya habiendo aclarado esto correspondido a estos dos comentarios, continuamos ya para finalizando el último punto dentro de la solución de problemas, que vendría a ser evaluar los resultados. Bueno, retomando con lo que estábamos hablando de que, bueno, espero en este caso a que llegue el break o a la salida y hablo con Ana, pues Ana me explica la situación, en este caso ella me contó, como es una experiencia de título personal, ella me dijo, ¿no? Que se disculpaba, que simplemente estaba con mucha carga laboral, que no pidió que yo la había saludado y que todo lo contrario, ella eh, estaba muy bien conmigo, la situación estaba bien, sino que ya eran temas laborales y también personales que ella estaba llevando, ¿no? Cargando ya de previamente y por eso pues fue de repente la respuesta o la no respuesta de alguna manera que ella pudo emitir. Bueno, ya para continuar con la quinta estrategia, que personalmente es la que más me gusta, dice, descubre y crea tus propios disparadores positivos. ¿De qué consta crear nuestros propios disparadores positivos? Pues aquí lo hemos dividido en dos variables muy importantes. La primera es frases positivas. Por ejemplo, a mí personalmente cuando he tenido un mal día o me ha ido mal en el trabajo o no me han salido las cosas como yo esperaba, pues bueno, tiendo a decirme, hoy día aprendí algo, lo intenté y sé que para la próxima voy a hacerlo muchísimo mejor. ¿Qué me da esta frase a mí? Puede ser muy simple y corta, pero ¿qué me brinda a mí este tipo de frase? Me da un poco de tranquilidad, un poco de paz. Si bien es cierto, no es que vamos a dejar de sentir o pensar por lo que hemos pasado previamente y vamos a estar felices en su totalidad. Eso es imposible. Sería mentirnos decir que eso se podría dar, porque es imposible. Sino simplemente este tipo de frases nos va a permitir sentir de repente un poco más de tranquilidad o hacernos entender a nosotros mismos como algo propio, ¿no? Que si hemos pasado un mal momento o de repente las cosas no nos han salido como creíamos, pero para una próxima oportunidad vamos a mejorar y que mañana será un día mejor. Otra de los variables que están aquí dice, momentos donde sientas tranquilidad. Dentro de ellos se encuentran los hobbies. Claro, como nos dice Betsabe, la resiliencia es muy importante y es por ello que estas frases nos ayudan a intensificar este tipo de resiliencia. Bueno, continuando, es como les digo, los hobbies. Por ejemplo, cuando me siento en esos, o paso estos momentos o situaciones, me gusta hacer mucho deporte, o tal vez leer, o ver películas. Tal vez no necesariamente tenga que ser netamente un hobby. Por ejemplo, puede ser el hecho de llegar a casa y compartir un momento en familia, dialogar con ellos. Eso, pues, de alguna manera me hace, por un momento, ya no estar pensando en lo que pasé previamente, ya sea en el trabajo o de repente en algún otro contexto. Pero ojo, acá quiero hacer un pequeño paréntesis. No es que nosotros vamos a ignorar lo que hemos vivido previamente y evitarlo, no. La idea es siempre afrontar, y es lo que nosotros siempre vamos a recomendar como psicólogos, afrontar las situaciones a las cuales nosotros nos veamos expuestos.
pero este tipo de actividades, por así decirlo, de estar con mi familia, conversar, pasar un momento ameno, va a hacer a que esta carga de emociones o de pensamientos se dosifique un poco. ¿Y qué nos va a ayudar? A poder ya después de hacer esa actividad de repente con la familia, replantearnos la idea, ¿no? Y ya no tener ese tipo de pensamientos como, por ejemplo, ay, soy mal en el trabajo, soy pésima, me pueden despedir, o no soy buena, nunca he sido capaz. A evitar ese tipo de pensamientos y suplirlos por otros, como por ejemplo, bueno, me esforcé hoy día, di todo de mí, me han dado ciertas observaciones y sé que para mañana voy a mejorar y hacer mucho mejor las actividades asignadas. Entonces podemos ver cómo este tipo de estrategias nos ayudan de manera significativa con cosas habituales que nos pasan en nuestro día, ¿no? Que creo que es el objetivo de la elección de estas estrategias y nosotros poder brindárselas, de que ustedes apliquen la que mejor se acopla a título personal, a su vida, que las que mejor les funcionen y como consecuencia pues le dé resultados positivos, ¿no? Que creo que es lo que se espera, no solo que quede en teoría, sino nosotros poder aplicarlo y ver estos resultados en nuestro día a día. Bueno, ya habiendo culminado las estrategias para erradicar estos pensamientos, vamos a pasar a las recomendaciones. Ok. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros hemos planteado es que la primera nos dice, evitemos respuestas inmediatas. Esto es lo que yo les mencioné, ¿no? En el inicio. Cuando nos veamos expuestos de repente a alguna situación conflictiva, problemática, tanto en el trabajo, con la familia, o en contexto social, que sea con los amigos, pues evitemos dar estas respuestas inmediatas, automáticas, que siempre van a ir cargadas de emociones, con harta carga emocional, perdón, sino que más bien nos demos un momento, por decir un tiempo fuera, vayamos de repente a otro ambiente, pensemos acerca de lo que sucedió y de esta manera nos replanteemos la idea, ¿no? Y pongamos en práctica las estrategias que les acabo de mencionar y los pasos a seguir, que de alguna manera podamos dar una respuesta más efectiva y que dé resultados positivos y en la cual siempre creo que va a ir lo que es algo que todos deseamos, el hecho de poder solucionar, ¿no? Este conflicto. Y no necesariamente solo con la familia o en el trabajo, también puede darse en tema de pareja, como mencionó un ejemplo Natalie. Entonces, básicamente son este tipo de recomendación la que yo les podría brindar, ¿no? Y voy a plantear otras recomendaciones adicionales también. Pues bien, continuando, otra de las recomendaciones que les puedo dar es identificar las áreas para cambiar. Si nosotros queremos tener pensamientos positivos, ser más optimistas, lo primero que nosotros tenemos que identificar son las áreas en las que solemos pensar de manera negativa, en la que vemos que nosotros no los interpretamos adecuadamente. Puede ser en el área del trabajo, en el área familiar o quizás en una relación de pareja, ¿no? Una vez identificada esa área, pues podrían usar cualquiera de las estrategias que hemos mencionado, la cual se acople mejor al tipo de pensamiento que ustedes tienen, ¿no? Luego también tenemos otra recomendación que es rodéate de personas positivas. Como yo les había mencionado, los pensamientos negativos se aprenden, ¿no? Se aprenden, pues, quizás podemos ver a nuestros padres que piensan de una determinada manera, la educación, todos esos factores influyen. Así como los pensamientos negativos se aprenden, los positivos también se aprenden. Es por eso que si nosotros nos vamos a rodear de personas que piensan de manera positiva, que son optimistas, nosotros también vamos a empezar a pensar de esa manera. Y si en caso se nos presenta algún problema, cuando tú pidas un consejo a una persona que suele pensar de manera positiva, pues para finalizar, hemos escogido esta frase, ¿no? Donde dice, no dejes que la negatividad se apodere de tus pensamientos.
¿no? Como hemos visto, nosotros somos responsables, el pensamiento es directamente responsable de la manera que uno se siente y cómo uno actúa. A ver, acá estaríamos terminando el webinar del día de hoy. Quizás alguien tiene alguna pregunta, por favor. Yo podría hacer una pregunta. Podría hacer una pregunta. Mm, bueno, no sé si se me escucha. ¿Me escucha? Sí, se te escucha, Cristian. Creo que no se me escucha. Sí. Ah, ya, ok. Genial. Vale. Bueno, primero es que mm, las recomendaciones que brindan o las estrategias que brindan son bastante claras. Sin embargo, ¿cómo podría, cómo podrían desarrollarse en el sentido de que, bien, yo aplico las estrategias que me brindan, yo aplico las recomendaciones, pero ¿qué pasa si es que tengo una familia que constantemente, pues, está llena de conflictos, está llena de problemáticas, ya sea en base a las relaciones que hay, y constantemente hay discusiones o peleas? Entonces, ¿cómo podría, y que básicamente las estrategias que yo utilizo, pues no me ayudan esto a tal punto de que pues, siento que la vida ya casi ni tiene sentido, o bueno, o que el estado de ánimos baja mucho, mucho. ¿Cómo cómo podría hacer en ese sentido? Estos pensamientos que tengo acerca de que, pues si está mi familia, pues todo está mal, ¿cómo puedo esperar que en el resto del mundo esté bien? O que el resto de mi vida esté bien. Pues bien, Cristian, en particular, si estas estrategias quizás no te funcionen o como tú estás diciendo que todo el círculo familiar vienen teniendo ese tipo de problemas, pensamientos negativos, lo aconsejable, lo que nosotros te aconsejamos, o bueno, en particular yo te aconsejo que quizás puedas ir a una persona, a un psicólogo, a un terapista cognitivo-conductual, que es especialista pues en poder modificar esos pensamientos, ¿no? Porque en realidad existen muchas más técnicas que ya se requiere de un profesional para que te pueda ayudar y así tú puedas ser el soporte quizás de tu familia. Te recomendaríamos eso, que puedas acudir a un profesional, especialmente un terapista cognitivo-conductual, el cual te va a ayudar a modificar esos pensamientos, ¿no? Esas conductas. Y era tú quizás algún consejo. Eh, sí, reforzando lo que acabas de mencionar, ya y esto va para todos, ¿no? Cuando ya sintamos que pues de repente nosotros, por nosotros mismos no podamos aplicar ese tipo de estrategias y de repente el hecho de nuestro núcleo familiar eh, de alguna manera no apoye, ¿no? Este esfuerzo que de manera personal hacemos para poder trabajar en nuestros pensamientos, ya se escape en nuestras manos, creo que o recomendación es ir a terapia, ¿no? Ya atender con un psicólogo para que no solo te dé medios o estrategias, sino acompañe este proceso de modificación de estos pensamientos y no solo se trabaja contigo, ¿no, Cristian? No solo se trabajaría contigo en este caso, sino ya con toda la familia en general. Bueno, básicamente esa sería una de las recomendaciones que nosotros te podríamos dar en base a tu pregunta planteada. ¿Alguna otra pregunta tal vez por de alguno de ustedes? Ya antes de culminar. Yo tengo más que todo una opinión, no una pregunta, si se puede. Sí, claro, te escucho, Claro que sí. te escuchamos. Pues bueno, escuchando lo que dijo pues Cristian, yo creo que más que todo esta exposición va a lo que es una intervención pues que se le puede hacer más que todo individual, ¿no? Que lo podemos hacer nosotros mismos, de manera personal o tal vez
guiar o apoyar a algún compañero si que está atravesando por momentos malos o como pensamientos negativos, tanto la coyuntura, pues tanto la crisis sanitaria como la crisis política que estamos pasando. Me imagino que varios están pasando por mal momento, tanto económico, social, etcétera, cosas que le puede estar rondando por su cabeza. Y pues si en el caso fuera, como Cristian dice, ¿no? Sería ya un tema de familia, pues y para él no, tal vez la vida no tiene sentido. Creo que iría un poquito más por el tema ya sobre una depresión, ¿no? Porque no sería solo unos pensamientos negativos, sino sería algo, un conjunto de, pues, de conductas, un conjunto eh, de síntomas que se puede presentar a él o a tu familia. Y como tú dices, Gerald, pues no solo ir a él a terapia, porque eso ya no creo que sería pues lo recomendable solo hacerse para él, sino él y toda su familia. Bueno, eso nomás quería acotar, de todos modos en el chat te están hablando ahí. Eso es todo. Ok, sí, Gracias, muchas Omar. gracias, Omar, por tu participación. Nati, ¿podrías leer los comentarios últimos que están dándose Ah, al chat, por favor? a ver, tenemos el comentario de Raquel Martínez que nos dice, también pueden usarse reforzadores secundarios positivos para modificar estos pensamientos negativos, ¿no? A ver, Es una pregunta. ¿le respondes tú? Ya, claro, claro que sí, Raquel. Se puede usar reforzadores cada vez que tú ves que tu pensamiento es positivo, ¿no? Puedes usar reforzadores. Definitivamente, sí, es como cuando usamos reforzadores para modificar alguna conducta, ¿no? Hay reforzadores positivos, negativos, como lo sabemos. Es igual, también lo podemos usar para los reforzadores cada vez que queremos modificar un pensamiento. Es válido tu pregunta y es cierto, Raquel, sí se puede usar esos reforzadores. Tenemos A ver. otra pregunta. Ya, y ahorita. Tiene Yomira Calderón nos pregunta. Buenas noches. ¿Tiene alguna relación los pensamientos negativos con la personalidad de la persona? A ver, a veces el hecho de que el tipo de nuestra personalidad sí a veces influye un poco en cómo percibamos las cosas, ¿no? Tanto nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter y emociones siempre va a influir cómo nosotros percibamos el exterior. No obstante, no es un factor predeterminante, no es como que, por ejemplo, de repente yo tenga un temperamento pues más tranquilo, o de repente una personalidad un poco más cohibida, ¿no? No por ende eso significa que va a desencadenar el hecho de que mis pensamientos recurrentes sean negativos, ¿no? De repente negativos, el hecho de pensar, no, porque no me relaciono, estoy mal en esto, no necesariamente es un factor predeterminante. Muchas veces sí puede influir un poco, pero no determina el hecho de que nosotros podamos experimentar o tener este tipo de pensamientos negativos. Espero haya aclarado un poquito más tu consulta. Exacto. A ver. Estoy viendo el chat. De nada, yo mira. ¿Hay otra pregunta? Chicas. En el chat. Hola, chicas. Muy buena Hola, exposición. Raquel. En primer lugar, muy buena exposición. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Y bueno, yo también en realidad considero que el entorno tiene que ver mucho en estos pensamientos irracionales o en estos pensamientos negativos, porque justamente se desarrollan por quizás el ámbito familiar, ¿no? El entorno, de repente en la escuela, ¿no? Las cosas o aquellas palabras que reciben las personas que desarrollan estos pensamientos por parte de otros, ¿no?
que quizás son juzgados, ¿no? Agredidos verbalmente, ¿no? Y estos pensamientos se van alojando en alguna parte del cerebro y usualmente las personas suelen reprimirlos, ¿no? Entonces, considero que sí, el entorno influye mucho, ya sea cualquier entorno, el entorno familiar, laboral, educacional, en cualquier ámbito, pero sí, ¿no? Realmente esas estrategias contribuyen a que la persona pueda salir adelante y pueda tener también una calidad de vida, porque es una calidad emocional, salud mental sobre todo. Es cierto, Raquel. Gracias por tu participación, por tu comentario. Como había dicho al inicio del webinar, los pensamientos se aprenden, ¿no? Se aprenden, igual que las conductas, las emociones. También que te quería aclarar, me mencionaste de pensamiento irracional. Pues acá hay una diferencia, ¿no? Los pensamientos negativos son de acuerdo a las vivencias, a las experiencias que uno ha tenido. También lo irracional. La diferencia es que los pensamientos irracionales no son realistas, no son realistas, son totalmente deformados esos pensamientos, no se ajustan a la realidad. Eso te quería aclarar para que tengamos en cuenta que una cosa es interpretar de manera negativa los pensamientos negativos, no interpretamos la situación de manera negativa, y ya el pensamiento irracional no se ajusta a la realidad, ya estamos totalmente deformando la situación. En este caso serían los pensamientos automáticos, ¿verdad? Claro, los pensamientos automáticos son los pensamientos, se podría decir negativos, ¿no? Recordemos, bueno, en realidad si hablamos de los pensamientos automáticos, los pensamientos en sí es un tema muy amplio, como sabemos, ¿no? Tenemos pensamientos automáticos que está cerca a nuestra conciencia, por decirlo así, ¿no? Son respuestas automáticas que nosotros damos. Luego tenemos las creencias intermediarias, que ya es un poco más difícil de modificar, donde sí se necesita de un personal profesional, de un psicoterapeuta, un psicólogo. Y luego tenemos, pues, más arraigados las creencias nucleares, ¿no? Que esas creencias nucleares lo hemos aprendido desde pequeño, desde niño, en el largo de toda nuestra infancia. Son pensamientos tan arraigados a nuestra subconsciencia que ya hasta no, lo creemos nosotros como si fueran verdad, ¿no? Eso quería decirte, y muchas gracias por tu participación, Raquel. Gracias, chicas. De nada. Creo que ya esas serían todas las preguntas, ¿no, Natalie? Sí, bueno, sí. Gracias. Bueno, chicos, queríamos agradecerlos nuevamente a nombre de la ONG por participar en este webinar. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche realizamos webinars de diferentes temas, ¿no? Así que pueden ingresar a la página de Psicopotencial y poder ver de qué tema vamos a dar los webinars cada jueves, ¿no? Los lunes en la mañana estamos publicando los temas que se va a realizar los jueves, ¿no? de cada semana. Nuevamente, gracias y muy buenas noches con todos. La última para que puedan visualizar nuestros datos, Natalie. Cualquier de repente tengan alguna consulta o duda, ahí están nuestros números, correos, para que de repente lo quieren hacer de manera individual un poco más privada, nos pueden llegar sus consultas o dudas, ¿no? Con respecto a algún comentario también o aporte que deseen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.